Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos para todos. Estamos evaluando esta celda. Habíamos hecho mención en el video anterior. Vamos a bajar la escala de 200 a 20 voltios de corriente directa para ver cómo está trabajando. Recordamos que cuando tenemos una celda está configurada mediante dos metales diferentes, obtenemos un diferencial de potencia. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Depende del tipo de metal. Cuanto más planos estén las placas y a mayor presión, vamos a obtener mejor ganancia. En este momento, como no hay ningún tipo de aislante, esto es un cortocircuito y no vamos a obtener absolutamente nada. Debemos colocar en el centro un papel que sería a modo de membrana. Ese papel podría llegar a estar pintado con tinta china, con grafito. Podemos usar el grafito común, el estándar, o podemos usar un grafito previamente exfoliado. Hay una diferencia, es mejor el grafito exfoliado, pero igualmente funciona el grafito común. Entonces podríamos ubicar un papel, lo pintamos con grafito y luego ubicamos la otra placa. La mantenemos presionada y ya esto nos va a dar un cierto voltaje. Algo similar a lo que ocurre con esta pieza. Teníamos un papel y en el centro hemos ubicado entre esas placas el grafito. La exfoliación del grafito puede tener más o menos elementos. Convengamos que hay una serie de sustancias que intervienen en ese proceso de exfoliación. Es decir, obtenemos un grafito del cual ciertamente desconocemos si ese grafito, el proceso que ha tenido, si es natural o es artificial, el tipo de foliación que ha tenido. Es decir, no tenemos el historial, los antecedentes, como para poder determinar de forma fehaciente qué sustancias o qué hicieron para poderlo exfoliar. Hay veces que hay una previa exfoliación o tratan de romperlo, puede ser de forma mecánica, también se puede hacer de forma química. Si fuera de forma química, con esas bases de ácidos muy fuertes, puede ser que venga con algún tipo de residuo y obtengamos ciertos resultados o ciertas reacciones que pueden ser beneficiosas o por el contrario que nos puede perjudicar. Quitando toda esa historia del grafito, cómo viene, cuál es el proceso, que realmente no lo vamos a saber salvo que tengamos una certificación, y aquel que hace un cierto trabajo generalmente mantiene reservado su fórmula o su forma de trabajar para que no la puedan copiar terceros. Bien, en el caso nuestro tenemos el grafito que lo vamos a meter en un recipiente, preferentemente de vidrio, de un vidrio templado, acondicionado, un vidrio que tiene que ser especial para soportar altas temperaturas. En un medio líquido agregamos agua, puede ser agua. Lo ideal es usar agua destilada, igualmente funciona con agua de grifo. Entonces tenemos, a modo de ejemplo, un recipiente de vidrio. Yo en mi caso he usado un vaso de precipitaciones. Hago un aporte mínimo de agua, vuelvo a repetir, puede ser lo ideal, agua destilada. De todas formas funciona el agua de grifo. Hacemos el aporte del agua y agregamos muy poca cantidad de grafito. Y agregamos también
detergente. En algunos casos, aquel que tenga algún tipo de sal, que podría ser sal bórax, le podríamos también hacer el aporte. Yo en forma particular, mis primeras tintas o mis primeras exfoliaciones con respecto al grafito, en algunos casos la hice en seco, no tuvo muy buen resultado. El hecho de usar el agua es mucho mejor, es más cómodo. Al hacerlo en seco se producen pequeñas explosiones, por decir así, hace pochoclo, lo cual va a haber tendencia a que estas micropartículas se empiecen a esparcir fuera del vaso. Hay que meter una tapa de papel y tiene que estar alejada de todas esas reacciones que se van a empezar a consumir y a exfoliar el grafito. Tenemos que estar atentos. Se puede lograr, pero tiene mejor rendimiento si usamos un medio líquido, que puede ser el agua, con detergente, y ubicamos el grafito. Vamos regulando los tiempos con el microondas. Cuando comienza a hervirse y a hacerse esa espuma, una vez que empieza a elevar, suspendemos el horno eléctrico hasta que la espuma comienza a descender. Y repetimos el proceso infinidad de veces hasta que llega un momento que el agua o se empieza a evaporar, o de lo contrario vamos a tener líquido, pero no va a haber más reacciones dentro del horno microondas. Eso significa que ese grafito ha culminado su proceso de exfoliación. Bien, los invito al siguiente video para no hacerlo tan extenso.